Bueno, muchas gracias nuevamente por estar aquí acompañándonos en esta sesión de diálogo sobre procesos de investigación-creación. Alejandra va a iniciar, luego Angélica y después Gabriel. En el intermedio de cada una de estas presentaciones tendremos un espacio para preguntas y al final, como es costumbre, también haremos una conversación ya con el grupo. Bueno, entonces damos la palabra a Alejandra, preséntanos, cuéntanos quién eres y qué consiste tu trabajo. Les voy a salir para que tú... Listo. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Arbeláez, soy artista plástica, egresada de la Universidad de Antioquia, más o menos en el 2014-15. Actualmente trabajo con temas de la naturaleza es parte de la inspiración y también el material para la creación de las obras. Nací en el Carmen de Viboral, un pueblo que queda en el oriente antioqueño, y estuve allá viviendo más o menos después de terminar toda la parte de secundaria. Después vine a la ciudad a estudiar artes plásticas y bueno, llevo viviendo aquí mucho tiempo ya. Voy a contarles entonces un poquito como acerca de mi trabajo. Voy a compartir aquí pantalla, un momento por favor. Ahí están viendo mi pantalla. Aún no. Aún no. Ahí Ahora sí. Listo. Bueno, quiero como contarles un poquito como acerca de una retrospectiva pues con algunas obras que considero importantes y contarles un poquito como acerca de la metodología y los procesos creativos que han ido surgiendo para mi obra. Entonces empiezo pues como contarles una pregunta que ha sido como eje central en la creación de la obra y es mirar cuál es ese lenguaje de la naturaleza y cómo podemos nosotros comprenderlo y a partir de ese lenguaje tomar lo que, digamos, nosotros nos sirve para convertirlo como ejemplo de vida, ¿cierto? Descubrir qué hay más allá de esa forma natural y descubrir como dentro de cada forma orgánica qué mundos meticulosos y qué mundos pequeños hay y esos mundos también como que nos comunican, ¿cierto? Un momento, es que yo no sé manejar muy bien esta. Bueno. Ahí la están viendo, ¿cierto? Mi pantalla. Sí, perfecto. Está rodando ya las imágenes. Dale. Perfecto, listo, súper. Entonces, bueno, toda mi obra, a medida que voy desarrollando estas preguntas, puedo finalmente como mirar y exponer esas diversas reflexiones que se crean como entre las relaciones del hombre y la naturaleza. Y cómo estas relaciones van partiendo del trabajo con el material orgánico, con un material que es sutil, un material que es aparentemente frágil, que es liviano, y lo que intento a partir como de ese trabajo es también volver estas formas, unas formas cargadas de fuerza, unas formas sólidas y duraderas en la manera en que las construyo, ¿cierto? La obra realmente lo que busca es conectarnos con un mundo natural que nosotros hemos olvidado, que por esta época también es muy importante tenerlo en cuenta. Estos espacios que están viendo ahí en la presentación son unos espacios que me han servido o que han sido muy importantes a la hora de la creación, pues a la hora de construir la obra y de crearla y también de inspirarme. Como les decía, yo nací en el Carmen de Viboral, mi mamá tiene una casa ahí en las afueras del pueblo y toda mi relación con la naturaleza ha sido desde pequeña. Por ejemplo, yo en vez de juguetes disfrutaba mucho más estar cerca de este tipo de materiales, de una semilla, de una hoja, de un columpio, por ejemplo, construido en un árbol, de hacer tortas con tierra, de ponerle algunas decoraciones con pequeñas semillas. Entonces hay una relación muy estrecha con esto. Realmente esto que están viendo ahí son los caminos
Algunas de las imágenes, perdón, son los caminos que están cerca de la casa de mi mamá y son unos caminos que han servido de inspiración, como les decía, para la creación de la obra. Entonces, recorrer estos espacios ahora permite también poder ver la obra y sentir que la obra realmente le pertenece a este tipo de lugares, le pertenece también a las personas que, digamos, me ayudan en la recolección del material, ¿cierto? Por ejemplo, como los campesinos del Carmen, allá del Carmen de Viboral, que muchos de ellos conocen como mi interés en algunos materiales y me van recogiendo algunos materiales, algunas semillitas, algunas cositas que ellos creen que me pueden servir. Y realmente siento que la obra empieza ahí, la obra más que ser una idea mía, la obra comienza cuando ellos recogen el material y cuando ellos empiezan a mirar este tipo de plantas con una mirada más cercana al arte, más que un material que hace parte como de la cotidianidad para ellos. Entonces, bueno, como les decía, mi relación pues viene desde muy pequeña. Hay una planta, por ejemplo, acá, que es la que está aquí abajo. Esta se llama cadillo y, por ejemplo, en la infancia, jugando con mis hermanos, nosotros jugábamos a coger estas pequeñas semillitas que se ven ahí, esos pequeños chuzitos, y nos los tirábamos en la ropa, porque ella tiene una particularidad y es que se puede pegar de la ropa que tú tengas, sobre todo si es ropa pues, como lana o como algodón, que permite pues como que se pegue a partir de unas pequeñas espigas que tienen la punta. Entonces, toda esta relación de juego fue, digamos, llevándome a consolidar la obra en la universidad. Yo comencé a trabajar con esto más o menos en una de las clases con Ángela Chaverra, en la que hacíamos unos performances, y pude empezar a mirar las posibilidades que este tipo de material me podía dar. Entonces, lo utilicé para la personalización de unas prendas, esta semilla de cadillo, y empecé a ver que con este tipo de material podía crear colores, texturas, pues una infinidad de cosas que tenía pues esta plantica, y ahí fue que empecé a crear como y a consolidar pues la obra. Hay algunos lugares en los que yo recojo este material, ¿cierto? A veces, por ejemplo, cuando estoy acá en Medellín, cualquier parte que tenga la ciudad en que yo pueda ver un espacio verde, un espacio natural, es para mí como un taller. Entonces, no solamente en las zonas rurales de los pueblos, sino también dentro de la ciudad, hay pequeñas partes en las que yo considero como los talleres, porque más que construir una obra, digamos, en mi espacio acá, donde tengo un soporte, una mesa, considero más este tipo de lugares, los talleres para mí, porque acá es donde encuentro la inspiración, el material, acá es donde me conecto y vibro como con cada forma orgánica que tiene estas planticas y estos espacios. Entonces por ejemplo, es un lugar de acá de Medellín que se llama el Jardín Botánico, que todos lo conocemos, es un lugar maravilloso, que me gusta mucho visitar, y uno, digamos, en esta imagen, lo que veo realmente cuando la vuelvo a ver es muchas de las obras con las que he trabajado, que he hecho, perdón. Entonces, por ejemplo, está este árbol, que es el árbol de camajón, que tiene unas hojas enormes, hermosísimas, que cuando se secan y las desprende, ellas caen al suelo y siguen, para mí siguen vivas, porque hay todo un proceso como de vida ahí todavía que continúa. La hoja, por ejemplo, cae a la tierra, después llega la lluvia, llegan los procesos de humedad y empiezan los microorganismos a comerse de la nervadura de la hojita y empiezan a dejar la parte como de los nervios o el esqueleto, y es ahí donde encuentro, cuando veo ese tipo de cosas, encuentro toda una inspiración para trabajar, y es de ahí que salen las hojas esqueletizadas, que son parte pues importantes del material con el que trabajo. Por ejemplo, este tipo de hoja sirvió de inspiración para esta obra, que es una obra que se llama Automatismo, creada en el 2010, y es una obra que habla del desplazamiento de la mano de obra, de todo este tema de la llegada de la revolución industrial por allá en el siglo XVIII y todo esto que causó en el trabajo
y en la labor del campesino. Entonces, la obra habla un poco como de pasar de esa economía rural a una economía urbana, una economía industrializada y mecanizada. Y también tiene como eje central el tiempo. Algunas de estas piezas tienen un mecanismo del motorcito de reloj que permite como ir moviéndolas en los segunderos. Entonces, parte de esta obra se mueve pues y habla un poco como de eso, de cuando esta revolución industrial llegó, que empezó a hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, y que es un tema que el desplazamiento y el tema pues de tener que cambiar de espacio, de tener que transformarnos a otras cosas, sigue vigente y tiene pues, una connotación muy negativa, pues, por obvias razones. Este es un detalle de esta obra, es una de las piezas, un engranaje, y esta nos muestra un poco cómo queda la hoja después de que los microorganismos se van comiendo su nervadura y cómo queda. Y yo creo que esta pieza nos permite ver un poco como las posibilidades que hay ahí todavía de seguir trabajando como con este material. Ahí podemos ver que quedan pues infinidades de formas que yo siento que me gusta seguir descubriendo pues en cada trabajo, en cada material que utilizo. Esta obra es también hecha con este mismo material, es transubstanciación, que según la religión católica la explica como la conversión total de una sustancia a otra. Es como cuando dicen que el pan se convierte en cuerpo y sangre de Cristo, algo así. Entonces aquí, por ejemplo, la hierba, la maleza, la paja, se convierte en esa herramienta que los mutiló, que los transformó, que es el machete. La parte del mango de este machete está hecho con un tipo de hoja que permite pues esta tonalidad como café, y la parte de la hoja, que se le llama como la lámina metálica del machete, fue hecha con otro tipo de hoja que fue muy bonito porque me permitió dar esa sensación como de oxidación que tenía el machete, ¿cierto? Sin que yo tuviera que transformar el color y la tonalidad que me daba la hoja. Por ejemplo, les voy a mostrar esta hoja que se ve acá, que es una hoja como alargada, es donde saqué la parte del mango del machete, y esta hoja que está aquí en el piso, aquí en la tierra, es la parte donde está la hoja o la lámina metálica del machete, ¿cierto? Entonces es muy bonito porque cada cosa en la naturaleza te da como esa posibilidad de textura, de color, sin que uno tenga que modificarla también para las cosas que uno quiere. Yo pienso que cada parte de la naturaleza, cada semilla, cada cosita, por muy pequeña que sea, tiene un mundo enorme y una posibilidad grandísima que nos da. Por ejemplo, es un acercamiento a la parte del mango, y ahí se pueden ver esas formas infinitas y grandiosas que nos puede dar, que son como entre geométricas, también orgánicas, de movimientos fluidos, pues hermosos, que hay ahí y que podemos nosotros ver. Este material, esta es un tipo de hierba, hace parte de la familia de Agrostis, que hay como más de 100 especies. Por ejemplo, es un tipo de hierba que estaba en el prado de la casa de mi mamá. Entonces, una vez estando con mi mamá, y mi mamá decía como, no, tenemos que podar esto ya, eso se ve un enredajo, esto se ve desordenado, y a partir de esa expresión de mi mamá con relación a esta hierba, yo empecé a explorar y empecé a interesarme sobre lo que sucedía ahí. Entonces empecé a trabajar un tema que es el tema del orden del caos, ¿cierto? Y que cada caos tiene su propio orden. Entonces, por ejemplo, es una de las hierbas en las que cuando yo estaba pequeña jugábamos muchísimo a hacer unos pequeños zancadillas, lo llamábamos, es decir, que uno coge como un poquito de esta hierba con otra, hace un nudito, y jugando con los niños uno veía cómo uno
se caía cuando se enredaba el pie y bueno, ahí nos moríamos de la risa. Entonces siempre ha estado muy cercana a mí, y con esa expresión que hacía mi mamá pude trabajarla a partir como de eso, de querer mostrarle como un poco a mi mamá que esta cosa que para ella podía ser tan confusa, tan enredada, tenía un orden, y que ese orden en la naturaleza es muy bonito. Ahí hablaba un poco también del tema de los fractales, donde cada partecita de la planta, aquí lo podemos ver en esta imagen de acá, cada parte de la planta que va surgiendo es semejante al conjunto total de la planta. O sea, esta formita que está aquí, la forma que tiene, y la que le va saliendo por los laditos es semejante a esta forma que está acá. Entonces, para esto, para trabajar pues como esta pieza, hice un círculo que es de un diámetro más o menos de 1,40, en el que alguna parte del círculo, todo por decirlo así, se veía así, un poco como enredado, como algo que uno no entendía. Y en una partecita de ese círculo se expandía y se dejaba ver la forma con la que estaba creado como todo ese desorden, ¿cierto? Entonces, esta fue una obra muy bonita. Aquí está esta parte un poco pues más de cerca de cómo estaba conformada toda la obra, y esta era la parte de la obra completa. Este también es un tipo de hierba, una hierba ya pues más que considerada maleza como esta, porque esta, por ejemplo, se considera maleza. Mucha gente no la quiere en su prado y todo, porque se le ve un poco desorganizado, como les decía. Esta ya es un poco más bonita, por decirlo así, entre comillas bonita. Y esta, por ejemplo, la gente le gusta es porque tiene como unas ramitas un poco más largas que el resto, y se logra ver pues mucho más interesante. Con esta, por ejemplo, empecé a trabajar sobre lo que yo consideraba que era la vibración y la forma que tenía la vibración de esta planta, pues puesto que como era tan larga, el viento la mecía, entonces vibraba como con cada cosa que pasaba a su alrededor. Y de aquí salió esta obra, que es una imagen del detalle de la obra, que se llama Trepidación, que es un poco como eso que les decía, la forma del movimiento que tiene cada ramita que la conforma. Esta obra, me disculpan un poco la imagen, pero me gusta mucho porque son tres formas que surgen a partir de una forma, y es poder ver como las infinitas formas que pueden surgir a partir de de un solo encuentro. Entonces, por ejemplo, esta es una hoja, y yo quise mostrar cómo era la forma del nacimiento, la forma que tenía el brote de la vida, eh, cómo eclosionaba la vida. Entonces quise explorar como diferentes formas que surgían de una hoja esqueletizada, y que cada una de las formas fuera totalmente diferente, que casi que uno no las viera como relacionadas una con la otra. Entonces aquí hay un detalle de una de ellas, esta, y esta otra, y está como proyecto seguir trabajando sobre las infinitas formas que pueden salir de ahí, que yo sé y estoy segura que son muchas. Este es un organismo, es muy bonito porque se llama usnea, hace parte del género de los líquen, que es una simbiosis entre un alga y un hongo. Este, por ejemplo, desde que yo lo conocí, pues cuando estaba un poco pequeña, eh, siempre he visto que los campesinos, por ejemplo, o allá en el campo, le tienen como una connotación negativa, puesto que creen que se consume como los nutrientes de los árboles, entonces lo desprenden mucho, pero yo me he dado cuenta que este hongo es realmente muy importante, puesto que absorbe las toxinas, la contaminación del aire, es muy susceptible a la contaminación del aire, de tanto absorber el dióxido de carbono, se va muriendo pues y va desapareciendo. Y absorbe también los rayos de luz ultravioleta, y sirve como antibiótico, y sirve también para curar heridas. Entonces pienso que en la naturaleza cada formita, cada cosita que hay tiene una función importante, y que esa, digamos, connotación negativa que reciben algunos, pues se da
por ejemplo, que pasa mucho con los campesinos, se da a partir también de una necesidad, pero sí creo que lo que yo quiero seguir logrando con la obra es mostrar también esa parte y esas cualidades positivas que tienen algunas plantas. Entonces, estaba este organismo, me resolvió una pregunta que yo tenía por esos días, era sobre la forma que yo creía que tenían los pensamientos, y pienso que la vida, todo lo que es orgánico, todo lo que se descompone, todo tiene una relación una con otra. Nosotros con la naturaleza con los animales y así. Mi interés en este momento pues está en la naturaleza y en ver cómo esto a veces comunica y nos cuenta mucho. En este caso, por ejemplo, respondía a mi pregunta sobre el origen, la forma que tenía los pensamientos, ¿cierto? Y cómo se originaban. Entonces, creé esta obra que se llama Cogniciones, es una obra del 2016, es una obra pequeña, pero es una obra muy bonita. Aquí, por ejemplo, hay un detalle, y es que también viene lo mismo que les decía ahora de tema de los fractales. Aquí, por ejemplo, se puede ver que esta es un pedazo del musgo que tiene esta forma y que yo creía que así surgía el pensamiento. Y a ese pensamiento le surgía otro, que está, por ejemplo, a este lado aquí, que era de forma similar o igual, perdón, a esta forma inicial. Entonces, por ejemplo, esta formita tiene aquí otra que es igual y así, y es todo como una forma que se repite. Y eso es lo que yo consideraba que pasaba en el pensamiento. De un pensamiento surgía otro y otro y otro, y así se iba expandiendo, y cada forma era semejante a la forma anterior. Bueno, esta es una de las últimas obras, de los últimos materiales con los que creé una de las últimas obras. Este, por ejemplo, es una semilla de un árbol que se llama flor de mariposa. Eh, Tiene un nombre científico que se llama Heteropteris glabra, y es muy bonita. Yo les cuento un poco como la historia de cómo surgió pues la creación de esta obra, y es, yo estaba en el barrio Manila, en el Poblado, iba camino al trabajo y de pronto en el piso encuentro un ala de mariposa. Entonces la cojo y miro, pues porque tengo siempre como una cosa que no puedo evitar, y es estar recogiendo y coleccionando cada cosita que veo, que me parece como interesante, de la naturaleza, de lo orgánico que hay por ahí. Entonces, por ejemplo, la vi en el piso, la cogí y dije, veo un ala de mariposa, qué bonito. Eh, la cogí y me doy cuenta que era una semilla o que era una hoja, en ese momento no sabía. Cuando pongo mi mirada hacia arriba veo que el árbol que está ahí en esta parte de acá, estaba lleno de estas semillas y de estas hojas, y ahí empecé como un proceso de investigación de qué era, pues puesto que la forma era realmente hermosa. Entonces entré aquí a la Casa de la Cultura del barrio Manila y empecé pues como a indagar, a investigar qué era esta obra, esta semilla, perdón, y empecé a crear esta obra que está aquí, que es una obra con la que participé en la convocatoria de nuevos talentos en el arte de la Cámara de Comercio y con la que fui ganadora. Esta obra entonces habla sobre los procesos de la transformación, sobre la mutación de las formas. Bueno, ya voy a terminar. Eh, Sobre la mutación de las formas, y hago una relación con el tiempo. Entonces, en la medida en que dispongo estas semillas, puedo, pues que son las que están en la parte de abajo, son como las semillas recién brotadas, y las que están arriba son las más desgastadas por el viento, por la luz, por el tiempo. Y entonces a partir de esto puedo construir una metáfora de eso que nace, de lo que se desarrolla y lo que se transforma, ¿cierto? Y esta es un material también muy hermoso. Hace parte de la familia de las gramíneas, un tipo de pasto que es muy común también en el campo y que sirve como comida para el ganado, porque tiene pues muchos nutrientes. Y hay una parte de esa familia que nosotros la vemos acá en Medellín, que está como en muchos lugares de la ciudad, eh, que tiene estas espigas que son también parecidas como a las colas de los gatos, y por eso también recibe ese nombre.
Con ese material creé esta pieza. Esta es una pieza con la que participé en la convocatoria de sesiones en confinamiento que hizo el MAM, el Museo de Arte Moderno, y es una obra que habla sobre encontrar una respuesta sobre una pregunta que se han hecho muchas personas a lo largo de la vida, y es saber como cuál es el centro de las cosas, cuál es el centro del pensamiento, el centro de la vida, el centro del cosmos. Y en la manera en la que dispongo estas semillas, que se van construyendo también como en esa búsqueda del centro, aquí por ejemplo en este ladito pueden ver cómo está la semillita, cómo la encuentro, y en el centro de esta semillita, de esta forma, está la semilla, que es esta que está aquí y que está en el centro. Entonces, a medida que se va acercando al centro, se va desprendiendo la semilla hasta dejar como en el centro lo que realmente nos da la vida, ¿cierto? Y con esta obra también hablaba como de que el centro es la vida misma. Y bueno, yo creo que eso fue todo. Este ha sido pues como un recuento cortico pues de lo que he ido trabajando hasta ahora. Muchas gracias, Alejandra. Por aquí hay muy bellos comentarios. Dicen pues, que tu obra es muy bella, valga la redundancia. Hay una preguntita, dicen, se refiere cuando dijiste que las personas recogían semillas para ti, entonces la pregunta va en torno a eso. ¿Ellos han asistido a alguna exposición tuya? Y si es así, ¿cómo se relacionan con las semillas que ya están transformadas en obra? Alejandra, si quieres, mientras tenemos estos 5 minutos de preguntas, puedes robar el video, que es muy bello. Ah, bueno, sí, listo, claro que sí. Y mientras rueda, les voy respondiendo la pregunta. Sí, por favor. Un momento. ¿Ahí lo están viendo? Sí, déjalo rodar. Sí, pero es... Ya. Qué pena, lo devuelvo un poquito. Listo, ahí. Claro que sí. Hay una cosa que es muy bonita dentro de mi trabajo, y es con todo el tema de los campesinos. Yo siento que, o la gente de los pueblos también, yo siento que este es un tipo de público que está siendo muy excluido como del arte, ¿cierto? Hay comentarios, por ejemplo, de cuando yo recojo material con ellos y ellos dicen, por ejemplo, yo no entiendo eso, yo no entiendo el arte, no sé qué. Entonces creo que el hecho de que ellos, digamos, me entreguen un material, eh, hace un poco que se acerque a ese tipo de arte que ellos, en el que ellos pueden entenderlo un poco, porque es un material en el que está en su contexto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en una exposición que hice en el Carmen de Iboral, tuve como la oportunidad de hacer como una guía para una de los campesinos de los que me daban el material, y él, primero que todo, era como una risa, como una sensación de felicidad de poder ver como eso que para él era maleza, que para él no tenía significado, poderlo ver transformado pues como en otra cosa, ¿cierto? Y sobre todo como de haberme ayudado y de sentirse un poco útil en estas creaciones que son a veces tan incomprensibles para ellos. Entonces, claro, muchas personas se alegran mucho porque no solamente pasa con los campesinos, con las personas pues como que están por allá en el campo ayudándome con este tema, sino que también pasa con amigos, con personas cercanas que hacen un viaje y me dicen, mira esto, creo que te puede interesar, y después cuando ven esa transformación que le he dado, pues como a eso que me trajeron, es como muy sorpresivo, realmente es así, es como una sorpresa para ellos. Bueno, por aquí hay otra pregunta. La hace el profesor Víctor Muñoz. ¿Es la naturaleza y las relaciones que se establecen desde tu trabajo una oportunidad para hablar de las colaboraciones que se hacen desde el arte? Claro que sí, yo pienso, como les decía ahorita, pienso que esta obra, por ejemplo, no es tanto una obra mía, pienso que es una obra que pertenece a todos los que hacen parte de ella, al espacio
en el que, por ejemplo, recogí el material a la persona que estuvo acompañándome, por ejemplo, o sea, hay muchas personas que tienen que ver con esto. Mi familia, por ejemplo, a veces cuando estoy acá y no puedo recoger material, le digo, mamá, ¿te acordás de tal cosa que hay allá? Tómame una fotico a ver cómo está esa planta y no sé qué. Entonces creo que la obra es un trabajo en conjunto de muchas personas. No sé si con eso responde la pregunta. Pues yo creo, el profe Víctor acabó de salirse de la sesión, como que se desconectó, entonces no puedo verificar. Alejandra, pues es un gusto ver un proceso que empezó en los talleres de integrado y grado, digamos, con una convicción en el tiempo. No es un proceso que es listo, terminé la carrera y lo guardé y hasta ahí, sino que en tu caso, pues, siguió desarrollándose a pesar de que tú vienes del área, o más bien de la línea de licenciatura. Entonces es muy gratificante ver estos procesos de estudiantes de licenciatura tan fortalecidos y como con unas ganas de querer seguir en este medio artístico que pues impone muchos retos, ¿cierto? Sí. Tengo una pregunta que va en relación hacia lo efímero y a esa como negociación que logras hacer con tu trabajo. Digamos que trabajar con materiales naturales pues tiene unos desafíos que es entender ese material. ¿Cómo logras trascender eso de que no sea efímero? Porque de alguna manera que encuentres hojas secas o material que ya está seco, pues también tiende a la fragilidad. ¿Cómo ha sido esa negociación desde el medio ya plástico cuando ya lo logras concretar en pieza, ¿cierto? Digamos que cuando lo enmarcas, ¿cierto? ¿Cómo proyectas esa relación? Pues esto es muy bonito porque yo me he ido dando cuenta que estas formas orgánicas realmente no son tan efímeras y que tienen una durabilidad pues enorme, ¿cierto? Si bien es orgánico y está en un proceso como de transformación, muchas de las obras duran muchísimo y casi que cuando tú las sacas de esos medios en los que por temas como del ambiente, de la humedad y todo esto, tú como que rompes con ese proceso, la planta o esto puede durar muchísimo más, ¿cierto? Entonces, muchas de las obras yo he venido trabajando, como les decía, pues 2009, 2008, y las piezas están intactas, ¿cierto? Sí son efímeras y sí seguramente en algún momento desaparecerán, pero creo que pueden durar mucho más de lo que duraremos nosotros. Ok, Alejandra, muchas gracias. Ahorita te volvemos a invitar a pasar al frente de alguna manera. Ya vamos a continuar con la profesora Angélica. Así que gracias a ti y bienvenida, Angélica. Gracias. Hola, ¿sí me ven y me escuchan? Sí, perfectamente. Súper. Pues nada, fue una súper introducción empezar con Alejandra y siento como que todo se va a empezar a ir conectando porque me gusta justamente estar entre el sándwich de Alejandra y Gabriel con este proyecto que les quiero presentar, que es arquitectura emocional. Y Conocemos a Angélica, de pronto alguien que esté conectado, no, darnos una pequeña... bueno, listo. ¿Quién es? ¿Quién es? Vale, yo soy Angélica Teuta. Voy a empezar a compartir pantalla, ¿vale? Pues soy artista visual. El pregrado lo hice en la Nacional de Bogotá y la maestría fue gracias a una beca del Banco de la República en Columbia University en Nueva York. Y actualmente soy profe de la Universidad de Antioquia, justamente en esta área de investigación y proyectos. Y pues bueno, ya que hice la introducción como profe de la de Antioquia, quiero comentarles que la presentación que les voy a hacer hoy pues va en especial dirigida a los estudiantes de artes para que
miren como la parte de proceso y toda la parte antes de realizar la exposición. Como les decía, este proyecto de arquitectura emocional es un proyecto que empezó desde el 2015 justamente con la maestría, en un afán como de entender que para mí el mundo del arte no es solo la producción de productos para una galería o un museo, sino que el arte es algo que es parte de mi vida y es parte de la vida de los demás y cómo la vida se interconecta a partir como de esta base que llamamos arte. Primero les presento mi página web para que cuando miren el proyecto pues puedan revisar pues otro tipo de proyectos. Pero en el día de hoy, pensando también un poco en el momento en donde estamos y que estamos en la casa, quiero como pensar en esa arquitectura emocional desde los refugios, desde la idea del castillo de sábanas y desde el intercambio de conocimiento que tenemos con los niños. Entonces, se me hace como muy bonito poder empezar con Alejandra, que se dirige hacia la naturaleza y después mirar la mirada como hacia lo primero que fuimos nosotros, que pues somos estos seres que estamos aprendiendo a conocer. En esa medida mis estudiantes siempre les hablan por sus referentes y quisiera como pensar qué me inspira dentro del arte y lo que me motiva a seguir siendo arte, porque hay ocasiones como estas que a veces uno se pregunta ¿para qué está haciendo arte? ¿O para quién? Entonces, una de las personas que me parece más importante para este proyecto de arquitectura emocional es Andrea Zitel. Andrea Zitel es una artista estadounidense. Justamente ella fue mi profesora en la Universidad de Columbia y esperé 4 años a entrar a esta universidad porque quería conocer a esta mujer. Y ella tiene cerca de Los Ángeles un espacio que es su casa y es su residencia que se llama AZ West, el Instituto de Investigativo de la Vida, por decirlo así. Y con ella aprendí que el mundo del arte, aunque acá se habla como una empresa, ella habla que el arte tiene que tener todos los aspectos de la vida, pensar en la casa, pensar en los muebles, pensar en la ropa, pensar qué comemos. Y cuando me fui hasta el desierto a Joshua Tree, lo primero que me hicieron fue dormir en este vagoncito que ustedes ven acá, y a lo cual fue muy impresionante. Estábamos en medio del desierto y yo decía, ¿cómo vamos a hacer? Y me di cuenta que ese cubículo donde vivíamos realmente era el espacio necesario que necesitábamos para vivir, a lo cual ustedes ven acá hay una cocina y en la parte de acá hay una letrina donde utilizábamos el mismo, como los desechos de nosotros para poder abonar nuestras matas. Otro como para mí gran maestro para devolver como la cosa hacia Latinoamérica definitivamente es Elio Oiticica, y me parece, esta obra se llama Niños y me parece como muy divertida la paradoja, porque niños en portugués es nidos, pero para mí fue muy importante también que se llamara Niños como en español, y porque uno cuando ve las fotografías ve como mucha gente adulta, pero también muchos niños jugando. Y él fue como de los primeros artistas brasileños que habló de los penetrables y de utilizar espacios para relajarse, para hacer otro tipo de actividades. En ese sentido, no podría mencionar arquitectura emocional sin Matías Goritz, que fue el primero que en 1953 pues hizo el manifiesto de arquitectura emocional, y con él hizo este museo que se llama el Museo del Eco, que se encuentra en México. Teniendo como de base eso, y para todo este proyecto que empecé a hacer, que sabía que era un proyecto de largo aliento, empecé a mirar mis metodologías de trabajo y cómo me empiezo a organizar.
Para poderme diferenciar de Matías Goritz, que ahorita no me da el tiempo para poder hablar de esto, pero una de las cosas más importantes que pensé era qué me diferenciaba de él. Él es un artista que viene europeo y a partir de la Segunda Guerra Mundial llega hacia Latinoamérica. Y digamos que México es el que le da toda esa aliento de pensar que la arquitectura es emocional. Él viene de la Bauhaus y llega a México y pues se pueden imaginar toda esa cosa que generó México en él. Y en mi caso soy una artista latinoamericana que viene de Medellín, nacida en San Javier en plena época de narcotráfico. Mis padres empiezan como a mejorar su vida económica cada vez más y yo empiezo a hacer un viaje de nómada por 6 años que incluye subir al norte e irse a Europa. Entonces nuestra idea de arquitectura emocional definitivamente cambia. Estas son como las 8 pautas de trabajo que yo manejo para que los proyectos tanto individuales como sociales como que no se salgan de camino y de su curso. No los voy a leer todos, pero una de las cosas que van a ver ahorita, que es el trabajo que hago con los niños y el trabajo que ellos hacen conmigo realmente, y cómo ellos también me inspiran para poder hacer trabajo, tiene que ver un poco con estas fórmulas. Pero hay que entender que toda arquitectura es emocional, que las emociones afectan los espacios y los espacios afectan las emociones. Y también piénselo en este momento de confinamiento. ¿Qué sucede? Entonces, cuando llega, digamos, como este proyecto, se construyen espacios temporales, que yo los llamo los espacios, las estructuras huésped que están dentro del espacio anfitrión. Por lo tanto, ellos manejan un juego simbiótico entre estos. Para la construcción de estos espacios, que voy a la cuarta regla, es el uso de métodos de construcción básicos como el llamado do it yourself, hágalo usted mismo, o conocimiento vernacular. Conocimiento vernacular, por ejemplo, el año pasado, que estoy trabajando ahorita con cultura ancestral, es todo el conocimiento que ellos tienen sin necesidad de un conocimiento previo visto en libros o que otra persona le enseña, sino que ellos mismos recolectan. Por lo tanto, el niño también tiene conocimiento vernacular. Siempre debe haber un intercambio de conocimiento entre el artista y la comunidad. No vengo yo como una colonizadora, sino que realmente aprendemos de los dos. Y hay una serie de juegos que me parece interesante entender, como las estructuras arquetípicas, como ustedes están viendo en este dibujo, que es con los dibujos, los que yo llamo bocetos sentimentales, donde empiezo como a imaginar cosas. Otra cosa que es muy importante para mí, y mostrándoselo con los referentes, es que debe haber una fisicalidad. El movimiento del cuerpo es importante para la obra del arte. Nuestros ancestros indígenas también entienden el movimiento del cuerpo para poder entender el conocimiento. Y hay una cosa muy importante que me conecta mucho con Alejandra, es vincular la naturaleza como fuente de inspiración. De hecho, la arquitectura contemporánea la maneja mucho actualmente y esto se llama biomímesis. Este es uno de los dibujos que me parece como muy importante de un derrotero en el 2019 y es cuando uní dos trabajos que yo hago muy recurrentemente. Trabajo mucho con la idea de bosque y trabajo mucho con la idea de refugio. Y esto es el de la izquierda. Es un bosque que lo cubre, el bosque cubre a la carpa y en la otra la carpa cubre el bosque. Y es como esa idea del adentro y el afuera. Y al jugar con esto, pues llego como a estas ideas de refugio, donde, por ejemplo, la tienda que ven al lado izquierdo es esta que ven acá. Es más parecida a una cueva donde uno se oculta y esta es más parecida a un nido. Para darles referencias arquitectónicas,
futuro primitivo de Sou Fujimoto es el que trabaja esta idea de la cueva y el nido. Y esto se los traigo para que mis estudiantes puedan ver este detrás de cámaras de cómo se empieza a generar como diseños a escala en otro material, como es el cartón. Ya sé manejar muy bien SketchUp, y pues empiezo como a revisar en los espacios cómo va quedando. Este me lo ayudó ya una empresa de diseño, ya no van en mis conocimientos de diseño, y esta es como toda la etapa de construcción que sucede. Hay una cosa que pasa con los proyectos y me preguntan en instalación, uno cómo hace para guardar tanta obra. Realmente las obras se reciclan, y después de que se reciclan se pueden volver algunas de ellas objetos o bocetos sentimentales que van a suceder para pues venta de la galería que necesita, para yo sobrevivir también. Y esta es como la tienda de mamá, donde justamente trabajé con mi mamá en esa época, justo un año antes de que ella muriera, y ella hizo todo el tejido de esta carpa, refiriéndose a los tejidos que ella me hacía cuando yo era niña. Y cuando ustedes ven esta parte, esta es la parte de adentro, que es la que yo hago, que es como el patchworking o quilt. Yo la verdad no me acuerdo el nombre en español porque este proyecto se hizo en inglés. Y miren que es el dibujo que hago, y cuando está adentro, pues esta persona está dentro de este espacio. Estos insumos nunca los muestro, pero quedan como estas especies de maqueticas de los proyectos que me gustan porque parece como para regalárselo a un niño, ¿no? Ahora, esa conjunción individual con el proyecto en comunidad, y quería mostrarles porque este fue como el proyecto que más trabajó en comunidad. Este es un proyecto que se hizo en Pereira para el Salón Regional de Artistas, el último que pasó. Fue en Pereira, los curadores eran de Pereira, y la condición era hacer una residencia primero por el eje cafetero, y después del eje cafetero realizar la obra. Yo lo que propuse fue hacer un trabajo en comunidad. Primero les muestro como la parte del hacer, todos estos tejidos, de donde nos inspiramos para poder hacer esta carpa montaña. Y realmente la carpa montaña fue una idea que salió de justamente los niños. Yo alquilé un carro, me fui con la carpa, y me fui con todos los materiales, y me iba por los pueblitos y me iba con mi perra, con Sombra, y me iba por los pueblitos de Pereira y por el eje cafetero, pues yendo a las escuelas comunitarias a hacer este proyecto con ellos. ¿Por qué no hago la carpa acá? Y porque ellos están trabajando en formato cuadrado, porque hay una cosa que para mí en el proyecto comunidad es: yo como artista no puedo hacerles hacer un producto y que ese producto después me lo lleve y no dejarles nada. La idea de arquitectura emocional es que los productos que se realizan se quedan dentro del espacio. Por lo tanto, como estaba en la mitad y yo tenía que generar un producto para la exposición, lo que hice fue que ellos pudieran trabajar en un formato que ellos se pudieran llevar a la casa. Sin embargo, el Museo de Arte Moderno tiene un proyecto que se llama La Ciudad de los Niños, y en sí los pude convencer de que pagaran la carpa para que las carpas se quedaran en las fundaciones de los niños donde trabajábamos: Santo Domingo, El Hormiguero por cerca de Itagüí, y se me olvidó, que está acá. Y ellos pues hacían toda esta decoración de estas carpas. Esto es para mostrarles un poco cómo empiezo a trabajar el diseño. Es un diseño de tienda, pero quería que fuera algo más de juego, como tipo araña, y empiezo a hacer como todo el juego con lo mismo de la carpa, pero pues empiezo a desconstruirlo. Cuando lo desconstruyo, que fue con quien es ahora mi fabricante, que es Julián Carvajal,
Julián Carvajal se da cuenta que a diferencia de las carpas anteriores, estas no pueden ser rígidas, tiene que, si ustedes ven, yo no pude solucionar el nodo en estos 3D que yo hice en SketchUp y realmente no sabía cómo hacerlos. Entonces lo que hicimos fue hacer unas pruebas en vivo y en directo, y una de las cosas como más interesantes que nos ofreció esto fue la idea de la argolla, porque la argolla nosotros no tenemos que saber el ángulo exacto, sino que él se va moviendo a medida que va haciendo. Esto me dio una idea como muy chévere, porque realmente me di cuenta que no solamente podía trabajar con el tubo y de esta forma, sino que podía trabajar con cualquier forma. Y salió que en esa época estaba haciendo muchos proyectos con comunidades. Hicimos hicimos 2 en Bogotá, hicimos en Buenaventura, y por alguna razón una galería en Londres vio el Instagram y me invita para hacer un proyecto en comunidad en el sur de Londres, donde están las viviendas sociales, y me dicen que quieren un proyecto para el verano con los niños. Entonces, a partir como de esta técnica, había más plata, había más presupuesto, había más tiempo. Era un mes trabajando con los niños 3 veces a la semana. Entonces, lo que hicimos con ellos, realmente yo no sabía en qué íbamos a terminar. Yo solo sabía que estaban los materiales, que ya había esto previo, y ellos fueron los que empezaron a hacer todo. Hay que tener una cosa en cuenta, y es que todos ellos están en social housing, en casas sociales, y todos son niños inmigrantes que patrocina pues Londres. Hay muchas religiones, y porque hay muchas religiones hay muchas peleas entre los adultos, no los dejan juntarse. Y una de las cosas que pudo hacer este proyecto es que dejaron juntarlos a todos a partir del juego. Y en ese juego ellos fueron los que diseñaron estas carpas. Gracias, Lindy. Y ellos mismos empezaron a generar sus mobiliarios. Anécdota aparte, este mobiliario, el primero que quedó muy bonito, se lo robó alguien. Entonces los niños tenían que empezar a definir qué hacer para que no se los robaran. Entonces, una de las cosas que ellos aprendieron es que si quedaban lo suficientemente flojos y con cinta, los adultos no se podían sentar en él, solo podía el peso del niño, y eso hacía que ellos se quedaran con sus propios elementos. Ahí se cumple el minuto, Lindy, o puedo... Hágale. Bueno. Esto me lleva a algo que pasó ahorita en marzo 23, y es que todo este proyecto del Castillo de Sábanas, el Museo de Arte me invita a poder generar un manual donde se arma un castillo de sábanas para que la gente pueda hacer su castillo de sábanas en la casa. Es vista por 4.000, hay un montón de vistas, como 9.000 vistas. Y esto lo que ha provocado es un montón de mensajes donde la gente me envía videos y fotografías de sus castillos de sábanas, o me hacen dibujos al respecto de la experiencia que vivieron en sus casas. Es decir, los adultos están aprendiendo de los niños para hacer estos castillos de sábana, o también están jugando en comunidad con sus niños. Muchas gracias, Angélica. Por aquí tenemos una pregunta del profe Víctor Muñoz. Dice, ¿es un interés tuyo explorar a través de estas arquitecturas emocionales, estructuras o sistemas comunitarios nuevos o distintos? ¿Ideas de nuevas sociedades tal vez? Lo voy a leer otra vez, espera. Estructuras emocionales nuevos o distintos, ideas de nuevas sociedades. Listo. Sí, yo hablaba de la experiencia de Andrea Citel. Una de las experiencias que me marcó con ella es que en esos 15 días vimos nuevos sistemas de vivienda por fuera del capitalismo. Y fuimos a diferentes lugares. De hecho, a mí me tocó quitarlo de la... espérenme, voy a volver a... Me tocó quitarlo
de la presentación porque sabía que no iba a poder, pero se los puedo mostrar acá. Vimos como diferentes formatos de vivienda por fuera del capitalismo. Este es como Slab City, que es un sitio que Estados Unidos le dio un terreno para que ellos vivieran en su espacio propio, solo sin luz y sin agua, y ellos se la tienen que arreglar. Y al mismo tiempo, como a unas horas, está este espacio que es el Centro de Rejuvenecimiento, hecho por un ingeniero de aeroespacio, que dice que los aliens llegaron a él y le dijeron que hiciera este espacio totalmente hecho en madera, donde hay unos sonidos hechos con estos cuencos de cristal que están acá, y esta experiencia te rejuvenece. No, yo fui, realmente siento que como eso cambió mucho mi vida, y digamos como me gusta como que ahorita siga a cabo porque yo siento como que en mis proyectos y digamos yo conozco gente que sí se puede desligar completamente. En mi caso sé que yo no me puedo desligar completamente, pero de alguna manera siento como que la fuerza del arte puede provocar que en comunidades se generen cosas. Como les digo, este fue un ejercicio solo de los niños, pero se ha trabajado con comunidades donde han habido graves situaciones de violencia, o comunidades, no, yo no voy a las comunidades indígenas, sino cómo traer el conocimiento indígena a otros espacios. No sé si eso responde a la pregunta de Víctor. Víctor está por ahí. Ah, bueno, sí, dice que Gracias. sí. ¿Alguna otra pregunta de nuestros asistentes? A mí me gustaría que los estudiantes dijeran algo. Así les parezca la pregunta súper tonta del mundo, creo que no lo es. No se van a animar. No tienen que ser preguntas, puede ser un comentario. Bueno, mientras tanto, que se animan. Profe, pues nada, muy completa la presentación, sobre todo por las maneras en que nos muestras el proceso de la obra. O sea, la idea no nace en un día ni en dos, sino que es algo que toma tiempo y es un compromiso. Aquí dice Joana Andrés Salazar, dice, ¿cómo se contempla el error en tu trabajo? Ay, qué buena pregunta. Ah, qué chévere. El error está todo el tiempo. A ver, este de los niños no hay un buen ejemplo, pero puedo decir un ejemplo que pasó ahorita el año pasado de trabajo en comunidad que hicimos con el MAM, que fue justo donde Johan vive, que es en San Antonio de Prado. Y digamos como que a veces uno tiene ideales muy bonitos como de trabajo en comunidad, pero hay mucho esfuerzo cargado por parte de quien decide hacer ese trabajo. A mí me ha cuestionado mucho si más bien sigo haciendo artista de galería y no seguir haciendo trabajo en comunidad, porque realmente siento que exige unos esfuerzos muy grandes. Pero, por ejemplo, una de las cosas que he visto es como que puedo ir variando, como cuando me siento cansada y siento que le estoy dando mucho a todo mundo, paso y me recojo y vuelvo como a este espacio de taller. El error, por ejemplo, que pasó ahí es que yo pensé que siempre se construye algo y se le da a la comunidad. Pues en este caso se construyó y la comunidad no lo recibió. Y no lo recibió porque estaba basado dentro de unas reglas que exigió la comunidad en Vera. Y eran reglas muy duras, eran unas reglas de comunidad realmente pensadas para estar todos en grupo, y había un grupo de intereses por los grupos artísticos por quedarse con la estructura o desmantelarla,
y digamos como que el maestro de ceremonias dijo que si como estábamos haciendo un depurrade que venía de ellos, él lo iba a visitar. Y eso les provocó a ellos como mucho miedo. Nos hicieron de hecho una ceremonia de tabaco donde nos hicieron sacar las verdades y al final nunca pasó nada. Entonces yo les debo una deuda, por ejemplo, a los Wayuu a raíz de lo que pasó, de yo, por ser la líder, ir a visitarlos a ellos y generar otro proyecto dentro de la comunidad de ellos. Y yo me ofrecí, fue muy triste como que al final no se logró concluir como se podía, pero me pareció que fue una enseñanza por todos los lados, porque toda esa situación de fracaso y proceso creo que nos enseñó a todos en esa situación. Y hay otra pregunta sobre el trabajo con los niños. ¿Por qué con los niños? Como les decía, he trabajado con todo tipo de comunidades. Es más, hasta el mundo del arte lo considero una comunidad y he trabajado hasta en proyectos con Arbo, por ejemplo. Porque ese año con los niños, ahí no se ve cuando digo en la presentación, pero en 2016 es el último trabajo que hago con mi mamá y pienso como en esa relación de madre-niño. En 2017 ella muere y una de las cosas que sentí muy fuerte como del duelo es sentir esa cordón umbilical que te quitan y te desapega, o sea, como que ya estás solo, ¿no? Ya no tienes realmente a nadie que esté ahí para ti. Es como una sensación que uno le da dentro del duelo. Pero hay una otra sensación que no solo me pasó a mí, sino que sé que le pasa a muchas mujeres de mi edad, y es que como yo soy una hija única, tenía como esa idea de que ahora yo tenía que ser la siguiente madre, pero es una situación muy complicada conmigo porque no era imposibilidad. Pero lo que me hizo entender es que esa idea de madre no tenía que ser como que yo propiamente tenía que tener un hijo, sino que yo también podía tener ese acercamiento frente como a la idea de infancia y entender todo ese proceso en un trabajo con los niños en general. Y pues con todas las fotos que vieron, yo siento como que pues conocí todo tipo de personajes y aprendí un montón de ellos y eso también me ha hecho preguntar si, por ejemplo, existe un arte para niños, por ejemplo, dentro del mundo del arte contemporáneo. Muchas gracias, Angélica. Ahorita te hacemos otras dos preguntitas y ya vamos con Gabriel. Bienvenido, Gabriel. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Vale, yo soy Gabriel Sea, soy artista plástico, estudié aquí en la Universidad Nacional en Bogotá, hice una maestría en arte electrónico en Buenos Aires, en la Universidad 3 de Febrero, y pues desde hace un buen tiempo me dedico básicamente pues a la producción de obras y de proyectos en el campo del arte contemporáneo, y pues trabajo pues con varios amigos haciendo cosas alrededor como de la práctica artística, la educación y cosas por el estilo. Hoy yo voy a hablarles también de un proyecto muy particular, que es un proyecto que desarrollé el año anterior. Pues, bueno, de hecho son casi 2 años de trabajo, pero que voy a intentar hablar no tanto como del resultado, sino también un poco sobre el proceso de creación del proyecto. Voy a mostrar como un resto de cosas como del detrás de cámaras de la realización de la obra. Eventualmente, digamos, creo que voy a intentar resumir como más o menos un año de trabajo en 20 minutos, así que voy a intentar hacer como todo lo posible para poder llegar al término y ver como todo el proceso del proyecto. Cuéntanos, Gabriel, antes de iniciar, de pronto muchos estudiantes no tienen la referencia
Ese proyecto se desarrolla en el marco del Premio Luis Caballero y es un evento que propone obra para sitio específico, para que de pronto ellos, cuando ya estés haciendo la ilustración de toda la propuesta, entiendan también cómo es que apropias la historia o no sé, o los elementos contextuales para desarrollarla. Claro, claro, precisamente la presentación comienza en ese punto de la historia porque, vale, porque digamos que el proyecto es un proyecto que es un proyecto específico para este premio. A ver, creo que ya está acá la presentación. Entonces, vale, el proyecto que les voy a hablar se llama Monumento al Tornillo Desconocido. Es un proyecto que hice en compañía de una gran amiga y pues que en este caso fue mi curadora que me acompañó durante todo el proceso, que es Mara Adelaida Samper. Con ella yo trabajo muchísimo, hemos hecho varios proyectos juntos y este pues es como tal vez en lo referente, digamos, como un trabajo personal es claramente el más grande. Entonces, el premio Luis Caballero, básicamente, este año y el año anterior, se está llevando a cabo la versión número 10. Básicamente es un premio para artistas mayores de 35 años que estén en el momento de su trayectoria intermedia, que tengan como un número mínimo de exposiciones individuales realizadas en los diferentes años. Y hay una convocatoria que se realiza cada 2 años en las que se propone un proyecto de creación en un lugar específico de una lista que da IDARTES, que es el Instituto de Artes de Bogotá, que es el encargado de gestionar todo el proyecto. Hay una lista de espacios, digamos, eso cambió un poco en la convocatoria este año porque ya está la Galería Santa Fe. Pero hasta el año pasado había una lista de espacios seleccionados donde uno podía proponer proyectos de intervención en sitio específico. Esto viene de la historia que el primer premio, la primera versión del premio Luis Caballero se dio en 1996, luego un año después de la muerte de Caballero, y como un homenaje, digamos, a la trayectoria de este artista. Y en esta época la Galería Santa Fe quedaba en el Planetario de Bogotá y lo que están viendo es el plano de la sala de esa época. Era una sala muy grande que tenía una particularidad muy específica y es que uno donde estuviera parado no podía ver la totalidad del espacio por lo que el espacio era curvo. Esto llevó a pensar que los proyectos presentados pues a este premio deberían ser de sitio específico pues por las condiciones específicas de la sala. Cuando la Galería Santa Fe se mueve y comienza y pues se sigue realizando el premio en las siguientes ediciones fuera de la galería en el Planetario, mientras se construía la nueva galería que se inauguró el año anterior, se crearon, pues se hicieron unas gestiones internas pues con IDARTES de facilitar otros espacios para ser intervenidos. Entre la lista de espacios que hay uno, el que a mí me interesó, es el monumento a los héroes, que es este monumento que queda en la avenida Caracas con calle 80 acá en Bogotá, que básicamente es el monumento, digamos, que está creado para, en teoría ya van a ver un poco la historia, para conmemorar como nuestra historia patria y nuestra independencia. Entonces, ¿qué hago yo cuando comienzo a pensar en proponer este proyecto a la convocatoria? Es como que selecciono el lugar y lo primero que yo hago es comenzar a hacer una revisión histórica. Más allá, digamos, el lugar, ya van a ver unas fotos, el lugar tiene unas características físicas muy interesantes. Es básicamente un hueco oscuro, totalmente húmedo, sin terminar de construir, pero a mí me interesaba como intentar también entender cuál era el posicionamiento histórico y por qué existe básicamente el monumento a los héroes. Entonces, básicamente la historia del monumento, yo lo que comienzo a encontrar es que el monumento a los héroes no nace realmente con la propuesta de construir ese monumento que tenemos hoy en día. De hecho, comienza mucho antes, por allá como en los 20, cuando intentan construir un monumento a los héroes en el Capitolio Nacional, de lo cual lo único que se construye es el Bolívar a caballo que está en esta imagen, que es el que está en la entrada del monumento, pero pues que nunca se construye realmente el monumento en los 20. Y luego en el 52, cuando Colombia envía al batallón Colombia a pelear a la guerra de Corea y comienzan a regresar
los soldados caídos, deciden crear un monumento en honor a los militares de la guerra de Corea. Entonces, el primer asunto con este edificio es que no era el monumento a los héroes de la patria, sino era el monumento a los héroes de Corea. Ese monumento iba a ser, esta es una imagen de una maqueta, iba a ser construido por un arquitecto italiano que vivía en Colombia que se llama Angelo Mazzoni. Iba a ser un complejo muy grande que iba a contar con unidades habitacionales, el edificio, digamos, como tal del monumento, y pues una serie de construcciones como espejos de agua, como estos que están viendo acá, con una plazoleta de armas muy grande, y pues iba a estar emplazado en este lugar que le da que es el kilómetro cero de la autopista norte de Bogotá, que se conoce como la autopista de los Libertadores. Entonces iba a ser como muy emblemático para la historia militar, ¿no? Iba en sus lados, iba a estar adornados con estos relieves que nunca se construyeron, ¿no? Y en el interior iba a estar, había a haber como criptas militares y además también íbamos a tener como el Museo de Historia Militar y otras cosas. En el 63 lo inauguran ya terminado en el estado como está. Como se dan cuenta, no es el mismo proyecto arquitectónico, sino que ha cambiado. Y durante mucho tiempo el proyecto estuvo en este estado, como de construcción abandonada. Básicamente yo aquí encontré como una referencia de donde tomo el nombre del proyecto, y es que la gente en esta época le decía a este edificio el monumento al tornillo desconocido, porque no sabían realmente para qué se estaba construyendo este monumento. Por otro lado, que es como el caldo tiene bastantes cosas, por otro lado está este personaje que se llama Xu Lixi, que es un poeta chino, un poeta migrante chino que trabajaba en la fábrica de Foxconn en Shenzhen, en China, y él habló en pasado porque él murió en 2015, él fue una de las personas que se suicidó por las condiciones de trabajo de este lugar. Y este es uno de los poemas que a mí me sirve como para comenzar a pensar sobre este proyecto, ¿no? Él utiliza siempre como la imagen del tornillo, y es recurrente como esa imagen, como una pieza que es totalmente intercambiable, barata, y pues y los tornillos básicamente son humanos que se están cayendo y que están muriéndose y son reemplazados. Hay una antología divina de poetas migrantes chinos, que es este libro que se llama Iron Moon, que es uno de los pocos libros que se ha traducido como de poesía de estos trabajadores que están traducidos pues al inglés. Entonces es un libro así como muy interesante, en el que se ven como las condiciones del trabajo y cómo la alienación del trabajador llega a hacer que la gente que no es poeta comience a escribir poesía como una manera de recuperar un poco su humanidad. Por otro lado, pues en la historia lo que tenemos es que en la mitad, entre el decreto presidencial y la inauguración, aparece Rojas Pinilla. Y Rojas Pinilla, sea lo controvertido que sea su gobierno, él hizo unos intentos muy grandes por mejorar las condiciones del pueblo trabajador en Colombia. Y digamos que ahí yo comienzo como a cerrar un poco como todas estas referencias y a realmente como a involucrar mi investigación y mis intereses personales con el edificio y también pues con el proyecto. A mí me interesa realmente, llevo intentando entender qué significa trabajar desde hace mucho tiempo. ¿Qué es trabajo, ¿no? En términos como de la práctica artística, en términos también del trabajo productivo en medio del sistema económico en el que estamos hoy en día. Entonces, pues aquí como que Pinilla y el hecho que Pinilla cambie el estado del monumento, que deje de ser a los héroes de Corea y se vuelva como un problema de los héroes de la patria, y pues que él además tenga como estas luchas por mejorar las condiciones laborales y pues, de vida del pueblo trabajador colombiano, pues es como el enlace para mí como de todos estos temas, y me permite a mí para comenzar a construir como poéticamente ya un poco todo el proyecto. Entonces, el proyecto comienza con esta manera. Estas son literalmente las imágenes que puse en la convocatoria, en el proyecto de la convocatoria. Lo que yo propongo es que en el sótano del edificio voy a construir una manifestación hecha a punta de pancartas, hechas en tela, con una serie de fuentes
que iban a contener agua. Estas fuentes, digamos, la idea de estas fuentes es que son las fuentes que no se han construido como en esos monumentos que se han intentado hacer y nunca se han llevado a cabo. Yo iba a llevarlas al espacio, a construir como una versión de esas fuentes dentro del espacio. Y pues estas imágenes de estas pancartas son básicamente una manifestación de sindicatos laborales que van yendo hacia el centro de la ciudad, y uno entra por la parte de atrás del espacio y ve simplemente como el detrás, bueno, es como si uno entrara atrás de una marcha y fuera como recorriéndola para poder seguir al espacio. Luego cuando el edificio tiene varios pisos, cuando uno comienza a subir, la obra cambia totalmente y se vuelve una obra performática. La idea era que en el primer piso iba a instalar una sala de espera que tenía este nombre, la Oficina de Captación del Tiempo del Otro, que básicamente era una sala de espera donde la gente se obligaba a esperar sin saber por qué, ¿no? Se le entregaba como un turno, había una pantalla de televisión con un video y la gente esperaba sin saber por qué. Aquí digamos que la idea como de este espacio era comenzar a crear un ambiente de alienación sobre los espectadores. Los turnos eran asignados por un sistema pues computarizado que no es el mismo que se utiliza como en los espacios comerciales, sino fue un sistema propio que me ayudó a diseñar y a producir Camilo Martínez, que básicamente asigna turnos en orden aleatorio. Entonces el orden de llegada no es el orden de atención, y esto comienza a generar como un estado de efervescencia y por la cantidad de tiempo de espera que tiene que pasar pues cada uno de los espectadores, ¿no? Mientras tanto tenían que ir viendo como un video que estaba por ahí. La idea es que aquí iban a ver como unos performers haciendo cosas, ¿no? Luego seguían pasando, seguían subiendo, y había una estación donde se iban a producir unas piezas que básicamente iban a ser unas tallas en drywall, que es un material que van a ver que está por toda la obra. Se iban a tallar ahí en vivo, y al final del asunto iba a aparecer, se iban a ver como estas estructuras adosadas como a la arquitectura del edificio, donde se iban a ir instalando cada una de estas placas una al lado de otra, como creando una memoria y una especie de cementerio del tiempo esperado por todos los visitantes de la exposición. Ahora, lo que se iba a tallar era el nombre, originalmente era el nombre de la persona, del visitante con su profesión y el tiempo de espera que pasó en la primera sala. Como esto cambió un poco, ya van a ver, espero poder llegar y contarles bien cómo es el asunto. ¿Qué hago yo? ¿Cómo comienzo yo a trabajar? Lo primero que hago es como comenzar a construir la obra desde la parte de abajo, más o menos de abajo hacia arriba. Lo primero que yo hago es como hacer una colección de logos de sindicatos, y además sobre esos logos de sindicatos de todo el mundo comienzo a hacer unos dibujos para entender cómo funcionan y para sacar elementos comunes. La estrella, las manos, el yunque, los engranajes son elementos que son comunes, y con esto comienzo a pensar cómo realmente construir esas piezas que van a estar en el sótano que les mostré ahorita en el render. Por otro lado, iba a haber una radio también, y entonces lo que comienzo a pensar también, comienzo a pedir a la gente por internet que me colabore, dándome como canciones sobre el trabajo, que hablen sobre el trabajo. Estas son algunas de las sugerencias que me llegaron, y con eso comienzo también a pensar como en ese otro elemento, ¿no? Luego, pues sigo como trabajando con estas telas y comienzo a pensar en la forma en que tienen que tener esas telas y esas imágenes. Esas imágenes tienen que estar desgastadas, y comienzo a intentar desarrollar una técnica para poder transferir como estos logos a telas y que se comiencen a borrar y a escurrir literalmente en las telas, como intentando encontrar como una imagen de envejecimiento de estas imágenes, ¿no? Y en la forma en la que eran producidas. Digamos, estos son todos procesos que van pasando paralelamente. También construyo una maqueta que me permite a mí, que la tengo en el taller todo el tiempo, y que me permite a mí estar como viendo todo el tiempo el espacio y realmente entender cómo funciona el espacio, cuáles son las proporciones, y comienzo pues a hacer emplazamientos de los elementos que va a construir.
Aquí están viendo pues, básicamente cómo deberían ser como el posicionamiento de todos los trapos, las fuentes, la forma como deberían tener las fuentes, ¿no? Y pues también como como toda la estructura que quiero construir en el proceso. Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo termino construyendo estos trapos con textos y logos de sindicatos? Lo que hago primero es diseñarlos en un computador, eso lo paso por un plotter de corte que crean como los stencils para ser utilizados, y luego lo que hago es con una mezcla de tintes para pues, iris, como tintes para teñir tela, lo que hago es transferirlos a denim, a un denim blanco, y comienzo a jugar con agua y con diferentes composiciones como de los tintes para hacer como estas piezas que están viendo ahí en el fondo, que luego son las que se van a ir, esto es como en mi taller, y luego esto es lo que se va a ir a mostrar en la obra. Por otro lado, esto ya es cuando comienzo, lo que hago es como cuando llego al espacio, comienzo a trabajar con dos equipos de montaje, unos que van a construir el primer piso y otro que soy yo, pues con mis asistentes, que me echen una mano construyendo todo el resto de estructuras, que todas las estructuras arquitectónicas están construidas en drywall, ¿no? Esta es la sala de espera en construcción. Esto es como el proceso de construcción aquí también. Aquí están viendo como el escritorio de recepción, y por otro lado aquí está la fuente. Uno de los trabajadores es construyendo la fuente, una de las fuentes que iba a estar ahí. Las mesas, todo el mobiliario fue construido totalmente con el mismo sistema constructivo, y la estructura que vieron en el render ahí anterior, aquí digamos ya está tomando forma, ¿no? Este es el espacio del sótano antes de cuando ya estaba un poco más avanzado todo el proceso de construcción, y cómo termina esto viéndose pues ya instalado y abierto al público es esto, ¿no? Las fuentes funcionando, todas construidas en drywall, todas estas telas y pancartas instaladas en el espacio, pues creando como esta imagen que les dije. Vale, gracias. Pues finalmente, digamos, como los performers con público trabajando y haciendo, pues, digamos, como todo el funcionamiento de la obra. Digamos, esta es una radio que acompañaba todo el proyecto, en el que sucedieron varias cosas. Por ejemplo, una programación que habían lecturas en vivo que sucedían los miércoles, sesiones de escucha de músicas, de playlists creados para el proyecto por diferentes personas que hablaban también sobre el trabajo y pues diferentes maneras como de ver el trabajo. Y los sábados había una programación de charlas que se transmitía por esta radio en FM en el interior del edificio. Este es la mesa, digamos, de la oficina donde se elaboraban como las tallas, ahí de nuevo con los dos performers que hacían pues el trabajo en el espacio, y finalmente un último performer que recibía como estas tallas porque las iba llevando el público y las iba instalando en las estructuras que vieron hace un par de imágenes vacías. Y termino con esta imagen. Estas son las tallas que finalmente terminé construyendo, que si se dan cuenta son totalmente diferentes a las del proyecto original, porque lo que hicimos fue que decidimos, pues con María Adelaida, después conversando sobre el proyecto, que era muy importante que para acentuar como esa idea de la alienación y la deshumanización de las personas en ese momento del capital, del capital, nosotros nos terminamos volviendo siempre solamente como indicadores en una base de datos y como números y letras, ¿no? Entonces los turnos se volvieron un elemento muy importante, y estos fueron los que están ahí tallados con el tiempo de espera de cada persona. Ok, bueno, eso fue como muy a grosso modo, muy rápidamente, como todo el proyecto de lo que quería mostrarles. Muchas gracias, Gabriel. Tengo una pregunta. ¿Cómo fue la recepción del mismo, cierto? Cuando ya las personas podían esperar y desesperarse o también pues recorrerlo. ¿Cómo fue esa recepción? Mira, es
Yo hice una apuesta muy grande que yo no sabía si iba a funcionar o no con este proyecto, porque normalmente cuando uno va a ver una exposición y sobre todo pues nosotros como público especializado pasamos muy poco tiempo viendo realmente las obras y en los espacios. Yo hice una apuesta muy alta en hacer una obra que le exigía a las personas estar un promedio de 15, 20 minutos y hasta más esperando todo el transcurso de la obra. Yo no estaba seguro que iba a pasar, pero pasó algo muy interesante, es que la gente comenzó se metió realmente en el juego, digamos, de la obra, del parámetro de la obra de lo que yo estaba proponiendo, y aceptaba, además, muy a mi tristeza, aceptaba muy fácilmente como las condiciones de la obra. Sí, porque, digamos, cuando el primer performer les entregaba como el turno, sin decirles por qué tenían que esperar, qué tenían que hacer, ni nada, sino simplemente les ordenaba qué era lo que tenía que hacer, toda la gente comenzaba inmediato, bueno, no todos, pero un 99% de los visitantes hacían caso sin titubear. Y esto, digamos, habla también un poco de cómo cómo el sistema nos tiene tan formateados y tenemos tan interiorizado esa forma en la que tenemos que interactuar con otra gente y con los sistemas que nos están controlando. Entonces, en esta medida, pues la gente lo que hacía era, se sentaba a esperar, veía este video, que era un video que duraba media hora, pero podían ver, con que uno viera 2 minutos, ya ha visto todo el video. Y luego tenían que subir y tenían que volver a hacer una fila y esperar a que los llamen y que los performers los traten mal, y después volver a esperar a que el siguiente performer le reciba la placa y le instale y que no le digan nada. Y la experiencia, digamos, como toda esa experiencia de espera fue en medio de todo bien recibida, porque digamos que creo que el hecho de que la gente pasara tanto tiempo dentro de la obra también hacía como que comenzaran a entender y a pensar sobre la misma situación y sobre esa alienación que, digamos, yo les estaba imponiendo como pues dentro de la obra, y que es la misma alienación que nosotros vemos cotidianamente, digamos, en la vida contemporánea. Gabriel, bueno, hay un ejercicio muy interesante de todo el trayecto investigativo, ¿cierto? Muchos de esos elementos que tenemos la fortuna también de conocer, precisamente, hace parte fundamental de lo que se entiende hoy como la investigación-creación, ¿cierto? Muchos elementos a veces no llegan al gesto, no se presentan al público, pero que validan también, digamos, la potencia de los gestos, en este caso, su dimensión política o micropolítica. ¿Qué tanto pierde, digamos, el espectador cuando no conoce todo ese análisis tan consciente que has desarrollado de la historia del sitio, y cómo también haces unas traducciones cuando ya direccionas, digamos, hacia un lugar puntual? Si bien el monumento al tornillo fue el detonante, pues como ese dato histórico o esa denominación del lugar o del no lugar, ¿cierto? Que se volvió popular, pero ya cuando tú lo vuelves insumo, digamos, ¿cierto? Ese espacio de reflexión sobre los laborales, sobre la relación del sujeto como una masa laboral, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tanto pierde el espectador? Ahorita pues señalas, perdón, hace un momento señalabas que fue bien recibido, pero ese bien recibir, desconociendo cómo lo interpretas tú también. Pues es que, ¿Eso habla al final del espectador o al final habla de un buen espectador? claro, a ver, yo creo que hay varias cosas, digamos, para mí, digamos, la forma en la que yo abordo como mi proceso de creación, muchas veces está atravesado por una investigación histórica o con investigaciones sobre el tipo de obra que voy a hacer, que simplemente me sirven a mí para encontrar como un lugar de creación, ¿sí? Como un lugar de poder proponer como un discurso, y digamos construir pues la obra y tomar libertades poéticas sobre estos temas que son pues muy complejos, que normalmente digamos con los temas que yo me meto no son para nada digamos sencillos. Ahora, digamos que en esta obra específica, digamos, esta investigación de nuevo sirve como ese colchón, pero además no es tan importante porque es que realmente la obra no es
sobre el monumento, literalmente no es sobre el monumento simplemente es como el soporte y digamos, literalmente la caja que lo encapsula, pero la obra es la obra es la experiencia de estar ahí y de enfrentarse, digamos, como a ese sistema que yo construí, que es alienante. Que el espectador, digamos, no se entere que hay esta investigación histórica y todas estas cosas, realmente no le quita ni le pone, pues bueno, sí le pone obviamente como, pues como en detalles como a la obra, pero no, un espectador que no sepa esto no es que no vaya a comprender o se vaya a perder una gran parte de la obra. Digamos que había en el monumento teníamos el texto que escribió María Adelaida, que es un texto pues muy ampliamente, pues no explicativo, pero digamos que sí cuenta un poco la investigación y habla un poco de las condiciones estéticas e históricas, digamos, como de la obra. Y pues la gente igual lo recibía a la entrada y pues en medio de la espera pues podía leerlo, así que de alguna manera podía también enterarse si quería de ese contexto, pero no, digamos que a mí no me parece que sea tan importante, de hecho, en esta pieza, en esta obra tan específicamente. Ya vamos a un par de preguntas que tenemos, pero quisiera que de manera sucinta me describieras el gesto que perseguías. ¿Era un gesto cargado de ironía crítica o más bien es un gesto micropolítico reflexivo? ¿O cómo lo podrías nombrar tú en sus cualidades, digamos, ya en lo que recoges sí, del cúmulo de elementos que estaban allí desplegados? Vale, para mí la idea no es para nada como hacer una parodia, digamos, de la vida, digamos, para mí el problema sí era literalmente como es un problema político y económico básicamente, y en esa medida como que sí había como un poco como lo dices, como una idea de una micropolítica pues propuesta, digamos, por la misma obra. El gesto que a mí me interesaba y el gesto de hacer de que la gente pasara tiempo esperando y que fuera, digamos, hasta algunas veces maltratados como por la situación, por los performers, por toda la situación que yo estaba poniendo, me parece que ese era un intento mío para hacer, como recrear como una situación en la que uno se ve cotidianamente, o sea, ir a recoger medicina a la EPS, ir a sacar el RUT, enfrentarse, digamos, con la DIAN, ¿sí? Ir no sé si en Medellín tengan esto, aquí en Bogotá hay unas oficinas gubernamentales que se llaman CADES, que son como la burocracia. Cuando uno pisa estos lugares, la burocracia que lo está presionando todo el tiempo, uno se siente pisoteado totalmente por el sistema. Digamos, y uno lo que hace es como lo dije hace un rato, como estar ya formateado para saber que uno tiene que pararse, esperar, ¿no? Y de alguna manera lo que yo estaba intentando hacer era literalmente trasladar ese gesto al espacio expositivo y hacer que los visitantes, al sentirlos, comenzaran realmente a pensar sobre eso, sobre ese mismo proceso que pasa pues en la vida cotidiana. Bueno, Gabriela, aquí hay varias preguntas, qué pena. Voy a darle vía. Víctor Muñoz pregunta, esta idea de una memoria oficial y como irónicamente las fundaciones de la misma es el tiempo de espera del pueblo, es fuerte. ¿Crees que es una situación de los memoriales contemporáneos hacer de la memoria un ornato urbano? Pues un poco, digamos, lastimosamente. Digamos, a mí hay una cosa que a mí me pasa es que yo realmente, a mí el tema, digamos, de la memoria no es que me interese mucho. Digamos, que te haya decidido trabajar con el monumento, digamos, fue como una cuestión, digamos, circunstancial, si se quiere. Pero digamos que sí creo que la memoria, además, como se ha pensado a partir de estos monumentos, sí es como una cuestión totalmente decorativa y muy simbólica, que realmente creo que toma sentido, digamos, estos espacios toman sentido cuando son utilizados y reapropiados por las personas de una manera que no es para lo que fueron hechas. Por ejemplo, en el monumento de los héroes, los miércoles, mientras nosotros teníamos como las sesiones de lectura en vivo dentro del monumento, en la parte de afuera, en la plazoleta de armas,
se reúne un grupo de gente súper grande, pues, o se reunía en ese momento que se podía salir a la calle, a un grupo de bikers y gente que tiene como movimientos en pro como de la legalización de la marihuana. Entonces básicamente se sentaban, hacían una fiesta inmensa, a fumar porro, tomar cerveza y a parchar ahí. Y como que ese uso de ese espacio que en este monumento tan específico, creo que lo que hace es revertir como esa idea como del ornato y realmente volverse un mobiliario que puede ser apropiado y utilizado por las personas. Pero es como ese uso que es un uso anárquico, de retomando, digamos, retomar como el espacio, digamos, casi que a las malas para lo que quiere la gente utilizarlo. Creo que es como a lo que debería, digamos, jugar un poco como el asunto de los monumentos y no tanto como adornar y a crear como esas memorias eternas, inamovibles de elementos históricos. Bien, gracias. Ahora vas a tener que dar respuestas de Reina. 3 preguntas rapidito para que vamos al foro con tus compañeros de... Ok. ¿Qué diferencia este proceso de tu proceso, de procesos anteriores? ¿Qué tanto crees que se traduce? Bueno, no sé. ¿En qué se diferencia este proceso de procesos anteriores? O sea, ahorita lo nombrabas, pues cada proyecto tiene su identidad o hay un hilo conductor. No, ahí sí hay un hilo conductor, digamos que pues esa investigación que yo tengo alrededor del trabajo, de la pregunta que yo tengo sobre el trabajo, eso ha movido mi trabajo, es mi obra, digamos, desde hace, yo creo que ya hace unos 10 años tal vez, por ahí, desde el momento en el que trabajaba con Camilo Martínez en Colectivo. Eh, digamos, esa pregunta une todo, digamos, lo que yo intento hacer es como hacer como preguntas muy pequeñas de esa gran pregunta y ahí las obras, digamos, últimamente comienzan a tomar materialidades diferentes y formas diferentes, pero digamos que esta obra, si alguien conoce como un poco mi trabajo de los últimos 4 o 5 años, va a ver que hay elementos que están como regados por todos lados que hablan como de pedacitos de cosas que he hecho anteriormente. Ok. Tatiana Zambrano dice, Gabriel, para los estudiantes, me gustaría saber si tenías visitas guiadas o contemplaste esto para la dinámica de la exposición. Claro, la primera cosa que pasó en todas las exposiciones habían visitas guiadas y habían guías. En esta exposición estaba totalmente prohibido. Digamos, lo que yo hice fue, yo no podía, digamos, tener un grupo y un guía explicándole a la gente las cosas mientras pasaban, porque esto iba a arruinar totalmente toda la situación. Entonces, de entrada, digamos, los mediadores que ponía IDARTES, su misión era simplemente llevar como la parte burocrática de la exposición, que era como llenar los formularios, tal, contarlos, entregarles el texto curatorial y mandarlos a la obra, ¿sí? Pero desde de entrada, digamos, yo sí negué como esa posibilidad porque pues como que no tenía ningún sentido, o sea, tener alguien, o sea, rompería como toda la dinámica que tenía pensada para el recorrido de la obra. Gracias. Y esta no sé si ya quedó resuelta. Estos comentarios sobre la ingeniería social se ha presentado en otros proyectos. Pues, hablabas de que hay un remanente de varios, pero particularmente con respecto a lo que Sebastián Gil comprende como ingeniería social. ¿Crees que ese es un lugar de indagación? No tanto, digamos, este es como yo no es que haga proyectos participativos todo el tiempo, tal vez este es uno de los últimos, digamos, en los que sí he hecho cosas así, pero digamos, tal vez sí he hecho obras donde los espectadores tienen que hacer cosas, por ejemplo. En la obra que hice para la Bienal de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en el 2016, digamos, el público también tenía que participar y guiaba, digamos, un poco como la forma que tomaba mi trabajo, que también era una obra performática en la que yo estaba como produciendo cosas en el espacio. Entonces, eventualmente, digamos, yo sí llevo a construir como situaciones. Digamos que hay un tipo de obras que hago de que de vez en cuando crea situaciones que son como estas, que son para ser experimentadas y que tienen como unas reglas en las que yo me monto y en las que tiene que montarse el público. Pero digamos que no es lo único que yo hago. O sea, yo hago piezas también como, no sé, tallas en mármol. Es una de las cosas que últimamente hago muchísimo. Collage, cosas de estas que no se refieren a esta misma lógica. Muy bien, gracias. Invitamos a María Angélica Teuta y Alejandra.
Y tenía que decir mi nombre completo, gracias. No. Ahí aparece yo que hago pues en el completo, María Angélica Teuta Echeverri. Entonces no se da cosa Ok. Bueno, vemos tres módulos muy interesantes como de investigación, creación, pero que tienen sus diferencias sustanciales, pero qué rico precisamente poder reunir como estas personalidades creativas como a veces lo nombramos en la academia, ¿cierto? Que muy en el arte contemporáneo a lo que asistimos es precisamente a eso, como unas poéticas personales y en muchos casos se fundan en una metodología. Alejandra, perdón, Alejandra, ¿tú sientes que pierdes por el hecho de que no tengas un interés social? Vemos en nuestro contexto que a veces se malentiende que un arte posible es aquel que atiende a una época y a una problemática social acusante. Tú a veces te has sentido marginada por esa situación, por tener tal compromiso como de introspección con la naturaleza, una cosa muy desde un ritual personal, o al contrario te defines desde ahí, no desde otros lugares, y eso ya está muy claro en tu trabajo. ¿Me repites por favor la pregunta que no te escuché muy bien? ¿Tú sientes que estás por fuera de ciertas prácticas artísticas que atienden lo social o lo político porque precisamente es algo muy acusante en nuestro contexto? ¿O al contrario, tú sientes que tu forma de expresarte en el arte tiene sentido y por qué? ¿Y por qué también eso es un statement, digamos, en tu perfil profesional? No, pues Abstraer un discurso social y generar más una experiencia en lo personal introspectiva, pero que al final también nos propones un lugar muy metafórico sobre la relación con la naturaleza. Claro, yo pienso que desde ahí, desde esa construcción que hay como de la comunicación con la naturaleza, hace parte todo este tema de lo social, ¿cierto? La vinculación también como de las personas a la creación de la obra, por ejemplo, creo que hace parte pues como muy importante dentro del trabajo y por ende vincula todo este tema de trabajo que se hace como con la comunidad, con la propia familia, todo lo que sucede en la construcción de la obra, por ejemplo, con las personas que hacen parte de esa construcción, ¿cierto? Digamos, como la comunicación, los lenguajes, las conversaciones en torno a una obra, el hecho, por ejemplo, de que todos aporten materiales, por ejemplo. Entonces yo creo que no me siento pues como excluida y siento que más bien la obra pues como al comunicar y expresar como esa necesidad de podernos relacionar y de cuidar el entorno es que digamos que la hace ahí como importante. Muy bien, muchas Angélica. Tatiana tiene una pregunta para ti, no sé si la leíste, te la leo. ¿Cómo crees que tu trabajo se comporta local versus afuera sobre qué diferencias has notado sobre los washing de las instituciones? Por otro lado, ¿qué piensas de los afectos las emociones que se manipulan en la contemporaneidad con respecto a las arquitecturas de algoritmo? Perdón, esa pregunta es para Angélica. Sí, es para Angélica. Sí, es para Angélica. Angélica, ¿estabas poniendo atención? No. Sí, estoy poniendo atención. Ok, sí. Me perdí. Dale a la primera. Ok, ¿cómo se comporta el trabajo local y afuera? ¿Qué diferencias has notado sobre los WASH de las instituciones? Y explícanos qué es eso. Supongo que Tatiana... Tatiana va a tener que explicar lo de los Washington. Tatiana, este lenguaje cifrado no lo estamos comprendiendo. A ver. Washington, como del lavado de las instituciones. Sí, parece. Dale, lo que comprendas Listo, de la pregunta. Súper. Entonces, bueno, hay dos cosas, y es que justamente yo estaba mezclando acá el trabajo de arte en comunidad como el trabajo individual. Definitivamente, aunque cuando estaba mostrando a medida el proceso, como el proceso que se hace en mí, como que no las distingo, sí tienen maneras de trabajo muy diferentes la una a la otra. O sea, no puedo comparar como lo que hace la una con la otra. Entonces, por ejemplo, para preguntar lo que habla Tatiana es, por ejemplo, si ella se refiere a comunidad,
a trabajar con una comunidad internacional y trabajar con una comunidad local, o el trabajo individual cuando sale como pieza que yo hago y cómo se traduce en otro lado, fuera de Colombia, cómo se traduce la pieza. En la comunidad, dice Tatiana. Ah, en comunidad. Bueno, realmente el trabajo en comunidad de arquitectura emocional solo ha tenido una experiencia real en comunidad con el trabajo que les mostré, que es en Londres. Todos los trabajos que se han hecho en comunidad han sido la mayoría, pues no, han sido casi todos los de comunidad en Colombia. Y eso pasó justamente por lo siguiente, porque cuando yo empecé el trabajo de arquitectura emocional y empecé a hacer como esta especie de pautas de trabajo y toda la escritura, como una especie casi de manifiesto respondiéndole a Goritz, me di cuenta que era muy difícil trabajar, por ejemplo, cuando estaba en Nueva York, me era muy difícil trabajar en comunidad de Nueva York siendo una persona que apenas llevaba 2 años y estaba empezando a entender todas las dinámicas que sucedían en ese espacio. Por lo tanto, el trabajo que hice allá fue un trabajo que aportaba cosas a mí, pero al final yo era la que creaba la obra para unos espacios. Y por eso fue mi decisión de volver a Colombia también, porque me di cuenta que si estaba trabajando una cosa tan grande con unos deseos de trabajar en comunidad, me iba a quedar muy difícil hacerlo desde Nueva York, o me iba a quedar muchos años mientras realmente lograba encontrar el punto. Entonces las dinámicas empezaron a generar y hacer como tal cuando pues llegué acá a Colombia. ¿Cómo se trabaja en comunidad cuando es un artista? Hay una cosa que yo aprendí mucho de arquitectura expandida, y es que uno tiene 2 opciones en ese tipo de trabajo. Que los artistas cometen mucho ese error, y es creer que porque estudian un poquito la comunidad y la gente les dice cosas, pueden llegar y hacer su idea, pero realmente la gente no responde a eso, y la gente realmente siente al artista como una hormiga invasora. Entonces hay 2 opciones: o realmente haces un trabajo largo, de largo aliento, o te unes como a otras instituciones o fundaciones que ya conocen esa comunidad y esos otros lugares, o esos otros entes que trabajan ahí. Usualmente yo no trabajo, aunque sí trabajo con instituciones, con los que me apoyo para llegar primero a la comunidad, no es necesariamente la institución que me da la plata. Digamos que yo siempre digo que yo juego mucho como a la idea de el amante que no cree en la monogamia, digo, como la esposa que no cree en la monogamia. Yo soy una esposa de la institución que no creo en la monogamia y tengo mis amantes por los lados. Entonces, muchas veces cuando voy a la comunidad, me consigo los amantes que son de las verdaderas instituciones que sí están pendientes de qué está pasando. Luego, entender otras dinámicas, me hago como más amiga de esa situación. No voy exactamente a las horas que la institución me pide. No me pongo el chaleco que me exige la institución que me paga, y siempre le hago una especie de complot. Eso puede provocar que algunas instituciones no quieran trabajar conmigo, puede provocar que cuando ven los resultados terminen como felices y contentos, pero la verdad es que prefiero el amante que el marido en este caso, como para explicarlo un poco de esa manera, y hablando de las Washington Institution. Y hay otros que sí son buenos maridos. Entonces, por ejemplo, el trabajo que yo hice con South London Gallery fue buenísimo, porque ellos trabajaron conmigo 4 meses atrás. Ellos hacían talleres a los niños ya antes de que yo llegara con las reglas de arquitectura emocional. Entonces, cuando yo llegué fue como,
como que si ya me conocieran. Y una cosa, eso es cuando les digo que el esfuerzo con comunidad es súper fuerte, porque no solo tengo que ir a las horas que me dicen la galería y me da sus talleristas y me da sus materiales, sino que me toca hacer preparación previa de materiales para que los niños realmente en 3 horas puedan como ver resultados. Me toca tener cenas con sus papás. Me toca hacer como un montón de cosas para que al final todo lo que ustedes ven que se ve tan lindo funcione. O sea, es un agenciamiento creativo perverso, más o menos, algo así. No, mentira. No está. O sea, sí puede ser, puede ser perverso, pero al final uno se tiene que poner del lado de quien está. Si uno va a hacer trabajo en comunidad, mi jefe es la comunidad, así el que me dé la plata es otro. Comprendo. Yo quisiera ya para cerrar, que nos quedan 2 minuticos, una pregunta rápida a los tres. Sabemos que muchas veces hacemos arte para artistas, ¿no? En muchos casos seguramente a ustedes les ha pasado en las exposiciones, en lo que trabajamos tanto, quienes van son nuestros amigos y los amigos artistas principalmente. Quisiera saber los tres, empezando por Gabriel, ¿qué consumen ustedes como artistas? ¿Solo lo que hacen sus amigos artistas o hacia dónde dirigen su captación y a qué le gastan, digamos, tiempo para obtener una experiencia gratificante en el arte, así como de manera muy precisa cada uno su elemento? ¿A dónde dirigen su pulsión cuando ya están del otro lado más como recibiendo experiencia, pensamiento, cualquier tipo de generación que provoquen ustedes el arte? Gabriel. Bueno, yo creo que hay varias cosas ahí. Lo primero es que a mí me interesa muchísimo consumir, o sea, literalmente consumir lo que se produce localmente. Entonces yo intento ver mucho arte de lo que se hace en la ciudad, intento ir a la mayor cantidad de exposiciones, que digamos que en este momento en Bogotá pues es un número bastante grande, y que es prácticamente imposible ir a todos, seguir como todo el cronograma, digamos, pues como estaba antes, obviamente. Eso es como una primera parte. A mí me interesa mucho como estar pendientes sobre todo de ver qué está haciendo, qué se está produciendo localmente. Voy a ver trabajos de grados de las universidades, sí, como que me interesa mucho estar como pendiente de la carrera de artistas. Yo comienzo como a seguir personas como que me interesan con sus trabajos y sus procesos. Por otro lado, Instagram para mí es maravilloso, o sea, yo paso mucho tiempo scrolleando ahí, viendo cosas, que también de nuevo es como el mismo ejercicio, pero ahora como desde lejos, como viendo otra gente que está muy lejos, viendo como cosas de lo que se está haciendo. Y luego lo que hago mucho es leer teoría. ¿Sí? Para mí la teoría es súper importante, sobre todo pues como teoría, sobre todo me interesa mucho como papers académicos muy recientes, como estoy como siempre como pendiente de ver como qué se está produciendo, qué literatura académica se está produciendo en los segmentos de la investigación que a mí me interesan, y básicamente eso es lo que me mantiene como generándome preguntas y pensando como sobre el mismo trabajo y planteando como nuevas rutas como de investigación y de caminos del hacer. Bien, muchas gracias. ¿Quién? En mi caso, por ejemplo, a mí me interesa mucho a mí me gusta mucho todo este tema del arte que hay en el arte contemporáneo, me parece que es un mundo muy amplio, pero mi interés en este momento es como en mirar las personas cómo se están relacionando con el arte actual, ¿cierto? Es como mirar qué dicen las personas de lo que se está viendo ahora, de lo que se está construyendo ahora, cómo las personas se relacionan con eso, y a partir como de esos comentarios y de esos encuentros, intentar plantear una obra que los pueda como acercar más, ¿cierto? Que pueda, digamos, no ser como una obra difícil de digerir, por decirlo así, sino una obra que no les tenga que comunicar una cosa muy trascendental, sino que que les produzca un gesto o que los lleve a conectarse con algo, ¿cierto? Entonces, más que estar, digamos, en este momento viendo, pues, como participando y sobre todo del arte contemporáneo, es sobre todo como ver las personas cómo se están acercando a lo que está surgiendo en el arte actualmente. Bien, muchas gracias. Y por último, Angélica Secas.
¿Cómo te dices? Yo consumo de todo y a mí me toca consumir de todo porque es que Claro. además soy, sí, pero también de todo. No, pero a lo que me refiero es porque yo soy docente. Entonces, como soy docente, no me puedo solo dedicar a lo que, ni a mí. ¿Qué te golpea así como que, wow, yo siempre voy persiguiendo estas experiencias? ¿Te persigues mucho el arte en comunidad? ¿O al No, contrario? todo lo contrario. De hecho, yo le escribí a Juan Cobel y a Tatiana Zambrano diciéndoles que era una fan completa del trabajo y yo soy fan completa de Gabriel Sea. Y creo que a mí me gustan los contrarios, o sea, necesito como, o sea, de hecho el tipo, o sea, digamos, como a mí me gusta hacer un arte de alguna manera que va por capas y también puede ser más digerible. Me gusta como el arte transgresivo, me gusta el arte, por ejemplo, me gusta el bioarte, que acá no se da mucho en Colombia. Okay. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias a todos por estar conectados, los que aún están. A ustedes por la generosidad en compartirnos sus procesos. Muy invitados en 8 días. Tenemos a Jairo Carrasquilla, un artista cartagenero, artista de generación intermedia, con buena proyección. Y también el profesor Quique Aguilar, docente de nuestra facultad, dibujante, trabaja dibujo expandido. Y a la estudiante Valentina, se me fue el apellido, Tejada. Tejada, sí, gracias. Valentina Tejada, una estudiante de último nivel de nuestra carrera de artes visuales, para también crear este tipo de ternas con perfiles diversos en cuanto a trayectoria, pero también, sobre todo, modelos de investigación, creación distintos. Bueno, una feliz noche, muchas gracias. Estén muy bien. Gracias. Hasta luego, muchas gracias por la invitación. Gracias, chicos.